Vamos a ver entonces las ecuaciones fundamentales. Estas ustedes ya las conocen, son las ecuaciones fundamentales del primer curso de hidráulica. Entonces serían, por ejemplo, la ecuación de continuidad. Recuerdan que en la ecuación de continuidad, cuando tenemos un volumen de control establecido, la cantidad de masa que entra al volumen de control va a provocar una cantidad de masa que salga del volumen de control y también una cantidad de masa que se almacena dentro del volumen de control. En el caso de un flujo permanente, no puede existir almacenamiento de masa dentro del volumen de control y lo único que puede ocurrir es la variación de la masa a lo largo del volumen de control. Y la variación de la masa a lo largo del volumen de control sería la variación con respecto de la plantilla del canal de este flujo de masa, que sería el producto de ρ por V media, V mayúscula, por el área A. Ρ es la densidad, V es la velocidad, perdón, ρ es la viscosidad, V es la velocidad media y A es el área. Ρ por V por A es el flujo de masa. ¿Sí? En un flujo, bueno, en la ecuación de continuidad se plantea que el flujo de masa se mantiene constante y por lo tanto la parcial de esta cantidad con respecto de x es igual con 0. Lo cual significa que el flujo de masa en la sección 1 del volumen de control va a ser igual con el flujo de masa en la sección 2 del volumen de control. Esto puede ser igual también a un flujo de masa en una sección 3, en una sección 4, etcétera, ¿no? Entonces lo que les decía es que este producto ρ por V por A es el flujo de masa a través de cualquier sección del canal. Ρ es la densidad de líquido, V es la velocidad media en la sección y ya es el área hidráulica. En el caso de los canales nos interesa más el flujo de los líquidos y en particular el flujo del agua. En el caso de los líquidos la densidad es constante, de modo que la densidad en la sección 1 va a ser igual con la densidad en la sección 2. Se pueden eliminar entonces de esta ecuación. ¿Sí? Se puede sacar del límite se puede sacar del término entre paréntesis y eliminarla dado que es una constante. Entonces, en lugar del flujo de masa, nos interesaría el comportamiento del flujo en volumen. Y por lo tanto, la derivada de este flujo en volumen, que es la velocidad multiplicada por el área, con respecto de x va a ser igual con 0, lo cual nos daría un comportamiento del gasto en volumen, que sería el producto de la velocidad media 1 por el área 1, igual a la velocidad media 2 por el área 2, igual a la velocidad media 3 por el área 3, igual a una velocidad media 4 por una área 4, y así sucesivamente, ¿no? La ecuación de continuidad entonces adquiere la forma que nos muestra lo constante que sería el flujo de masa, y la que vamos a manejar de manera más frecuente es la que nos muestra cómo el flujo en volumen es una constante. O sea, el gasto en volumen no cambia a lo largo del canal. Esta es la ecuación de continuidad. Se acordarán seguramente de ella, ¿no? En el caso de la energía, de la ecuación de la energía,
la energía total que tiene el agua en su movimiento a través de un canal, por unidad de peso, es igual a la suma de la elevación de la plantilla Z, que tiene una sección determinada, más la carga de presión. La presión sería la presión P entre ρ por G, y más la carga de velocidad V media al cuadrado sobre 2 veces G. La carga de presión, en este caso, si utilizamos el hecho de que la presión que ocurre es la presión hidrostática, ¿se acuerdan? La presión hidrostática es el peso específico multiplicado por la altura de la columna, a la que le llamamos H en el primer curso. La altura de la columna, en el caso de un canal, es el tirante. Entonces la presión hidrostática sería gamma por Y entre gamma. Y por lo tanto, lo que nos quedaría sería solamente el valor de Y, la altura que tiene la columna. Sin embargo, si la columna la estamos tomando de manera perpendicular a la plantilla, como se muestra en esta figura, en la que tendríamos la plantilla del canal, está en esta línea negra. Después, en forma perpendicular, trazamos una línea, y cuando esta línea se intersecta con la superficie libre del agua, entonces nos daría el tirante del flujo. En la sección 1 que tenemos aquí, ese sería el tirante Y índice 1. De hecho, esta línea podríamos recortarla, volverla vertical. No muy vertical que digamos, pero más o menos así nos quedaría en la vertical. Igual esta sección 2. Podríamos verla así, entonces bueno, está bien, aquí podríamos ver la sección 1. Y aquí podríamos ver la sección 2. Ahorita les indico por qué razón le estoy cambiando la disposición que tenía previamente. La idea es que está un poco exagerada la línea que representa la perpendicular a la plantilla. Sin embargo, la intención de exagerarla es para que se vea una diferencia muy clara entre el tirante medido sobre la plantilla del canal, sobre la perpendicular a la plantilla del canal, y el tirante medido sobre la vertical. Esa es la intención de que esté tan inclinada esta línea. La línea la llevaríamos desde la plantilla del canal hasta la superficie libre del agua, y esto nos daría el tirante del flujo. Este tirante Y índice 1 y este tirante Y índice 2. Si utilizamos el tirante para calcular la presión hidrostática,
Entonces, este tirante Y1 representaría una columna de líquido cuya altura estaría dada en términos de la proyección de este tirante Y1 sobre la vertical, y la proyección de Y1 respecto de la horizontal sería con el coseno del ángulo θ, de modo que la altura de la columna que nos puede generar la presión hidrostática es igual a Y1 por el coseno del ángulo θ. Entonces, cualquiera que sea el plano, a ver si por aquí tengo un espacio, me permito tener la línea aquí, ya está, un plano horizontal de referencia con respecto del cual la altura que tiene la plantilla del canal en la sección 1 es este valor de Z1. Después, la altura que tiene la columna que ocasiona presiones hidrostáticas es Y1 por el coseno del ángulo θ, y sobre esta altura medimos la carga de velocidad como hicimos hace un momento, alfa por la velocidad media 1 al cuadrado sobre 2 veces g, y la altura total que se alcanza hasta ahí sería la altura que tiene la línea de energía. Si nos vamos a una sección que está separada de esta una cierta distancia, que puede ser un delta X, entonces veríamos en la sección 2 nuevamente el valor de Z índice 2, que es la altura que tiene la plantilla respecto del plano horizontal de referencia, aquí en la sección 2. Después tendríamos nuevamente el tirante Y2 del flujo, que en términos de la columna de presiones hidrostática nos daría un valor de Y2 por el coseno del ángulo θ, que sería esta cantidad que aparece ahora aquí. Y después, desde esta altura de la columna hidrostática, tendríamos una carga de velocidad. Como el tirante Y2 es más pequeño que el tirante Y1 y estamos manteniendo un flujo de tipo permanente con un gasto Q constante, entonces la velocidad en la sección 2 va a ser más grande, como se puede notar por la carga de velocidad alfa por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces g. La altura entonces aquí nos daría una altura mayor que la que estamos manejando en la primera sección. Y la distancia que hay desde la línea de energía en la sección 2 hasta el horizonte de energía, es decir, la energía total que tendríamos en la sección 1, nos daría las pérdidas de carga, delta H. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya tienen la figura?
Entonces, miren, la energía total en la sección 1 estaría dada por Z1 más Y1 por el coseno del ángulo θ más alfa 1 por la velocidad media 1 al cuadrado sobre 2 veces G. Esta es la energía total de que dispone el flujo en la sección 1. Esta energía total le va a permitir al flujo pasar de la sección 1 a la sección 2, moviendo un gasto Q. En la sección 2 se va a llegar con una energía menor que la de la energía 1, porque una parte de la energía de que disponía en la sección 1 se utilizó para vencer la resistencia al flujo. Y por lo tanto, habría una pérdida de esa energía que teníamos en la sección 1. Adicionalmente, las características geométricas del flujo van a cambiar. Como decíamos hace un momento, dada la pendiente que tiene la plantilla del canal, el tirante Y2 va a ser más pequeño que el tirante Y1. Al disminuir el tirante disminuye el área, y al disminuir el área tiene que aumentar la velocidad para mantener constante el gasto, de acuerdo con la ecuación de continuidad. Esto nos daría una carga de velocidad más grande que la de la primera sección, y por lo tanto la energía total que tendríamos en la sección 2 sería Z2 más Y2 por el coseno de θ más alfa 2 por la velocidad media 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Y eso sería la nueva energía total de que dispone el flujo en la sección 2 para pasar de esa sección a cualquier otra. Para llegar a la energía total con la que se contaba en la sección 1, tendríamos esta distancia que serían las pérdidas delta H. Entonces, la energía total de que dispone el flujo en cualquier sección, H mayúscula, es igual con Z más Y por el coseno del ángulo θ más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces G. La derivada con respecto de la distancia X a lo largo de la plantilla del canal de esta energía, Z más Y coseno de θ más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces G, va a ser igual con la pérdida de energía. O sea, va a ser igual a menos H índice F. Este valor de alfa que aparece multiplicando al término de carga de velocidad, les recuerdo que se trata de un coeficiente que se conoce como coeficiente de Coriolis y que corrige el error que se comete cuando en lugar de la velocidad real del flujo se está tomando la velocidad media. Es decir, si en lugar de la velocidad media tomamos la velocidad del flujo, la velocidad real en cada línea de corriente, o en cada trayectoria de la partícula, entonces ya no utilizaríamos el valor de alfa. Pero como nos conviene utilizar un valor medio de la velocidad en el flujo, entonces habría que corregir el error que se estaría cometiendo por ello y por lo tanto multiplicar por el coeficiente de Coriolis alfa. Este coeficiente de Coriolis alfa se calcula como 1 entre el área de la integral doble sobre respecto de la velocidad entre la velocidad media elevada al cubo por el diferencial del área. ¿Se acuerdan que cuando la velocidad del flujo es igual a la velocidad media del propio flujo, entonces esta relación de las velocidades se vuelve 1, la integral doble se aplica al diferencial del área y por lo tanto nos daría esta integral doble el valor del área
Esta área multiplicado por 1 entre el área nos daría entonces un valor de alfa igual a 1. Entonces, alfa vale 1 si no existe diferencia entre la velocidad real del flujo y la velocidad media. También ya habíamos acordado en el primer curso de hidráulica que si se considera que no existe diferencia entre la velocidad real y la velocidad media, entonces es que se trata de un flujo altamente turbulento con una distribución de velocidades que se acerca mucho a la velocidad media y que por lo tanto el valor de alfa se puede considerar igual a la unidad y que entonces vamos a mantener ese criterio en la determinación de alfa a menos que se especifique lo contrario. Especificar lo contrario en el valor de alfa consistiría en darle un valor específico a alfa, o sea, señalar que alfa vale una cierta cantidad, 1,13, 1,20, etcétera. O sea, pero que se fije un valor de alfa. O bien la otra es que se dé una distribución de velocidad que nos permita calcular la integral doble de la velocidad entre la velocidad media elevada al cubo por el diferencial del área. Solamente así tomaríamos en cuenta un valor de alfa distinto de la unidad. Pero mientras que no se señale un valor específico o no se señale una distribución de velocidad, vamos a considerar que alfa sea igual a la unidad. Bueno, si integramos esta ecuación diferencial que tenemos aquí como la ecuación de la energía, podríamos tener una ecuación de la energía que sería z más y coseno de teta más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces g más las pérdidas h in cf. Y esta cantidad va a ser una cantidad constante. Es una cantidad constante porque lo que estaríamos tomando sería la distancia entre el plano horizontal de referencia y la línea que pasa por el punto de energía. Si aquí tomamos cualquier punto para pasar una sección cualquiera, entonces tendríamos la altura sobre la plantilla del canal más el valor del tirante medido sobre la perpendicular a la plantilla del canal más la carga de velocidad y más la pérdida de energía. Esa cantidad debe ser una cantidad constante. Como ya dijimos, ¿no? Es la energía total que posee el flujo en la sección 1 y con esa se traslada a cualquier otra sección transversal. Pero ahí habría que considerar que existen pérdidas de energía y esa energía total se va a modificar por esa pérdida de energía que se está produciendo. Si hacemos la integral considerando la pérdida de energía, entonces tendríamos una cantidad z más y coseno de teta más alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces g, más la pérdida, que sería igual a una cantidad constante. O bien podríamos tener entre dos secciones 1 y 2, que z1 más y1 por el coseno del ángulo teta, más alfa por la velocidad media 1 al cuadrado sobre 2 veces g, que va a ser igual con z2 más y2 por el coseno de teta, más alfa por la velocidad media 2 al cuadrado sobre 2 veces g, y más la pérdida total delta h. Estoy agregando aquí una f para recordar que es una pérdida por fricción, delta hf, pero es el delta h que estamos manejando aquí en la figura, este valor de delta h que aparece aquí. Bueno, pues esta sería la ecuación de energía. ¿Tienen alguna duda?
Creo que no, Inge, gracias. Ah, ok. Bueno, les recuerdo solamente que estamos considerando que la presión que se está presentando en el interior del flujo es una presión hidrostática y que por esa razón el valor de P entre gamma, que es el término de carga de presión que se vio para el caso de los conductos cerrados, en el caso de los conductos abiertos, se convierte en el valor de Y1 por el coseno del ángulo teta, donde Y1 por el coseno de teta es la presión hidrostática que se está presentando en el canal. Sí, es debido a la distribución hidrostática de presiones. Más adelante vamos a ver que eventualmente pudiéramos tener no una distribución hidrostática de presiones, sino una distribución diferente. Pero esta ecuación que les acabo de escribir aquí, la ecuación 1.15, es la ecuación de la energía que vamos a utilizar a lo largo del curso. Bueno, la tercera ecuación fundamental de la hidráulica es la ecuación de la cantidad de movimiento. Aquí vamos a considerar lo que ya señalábamos en la clase pasada, que el flujo que nos interesa es el flujo permanente, pero también el flujo unidimensional. La ecuación de cantidad de movimiento aplicada a un flujo unidimensional se establece como la suma de las fuerzas que se producen dentro del volumen de control, igual con el flujo de masa, ρ por Q, que multiplica a beta por V en la sección 2 menos beta por V en la sección 1. Esto es propio de un flujo de tipo unidimensional. Si el flujo no fuera unidimensional, entonces la suma de las fuerzas sería igual a la suma del valor de ρ por Q por beta por V. Este término de ρ por Q por beta y por V, recuerdan, tiene dos signos. Un signo se define en términos de si el flujo está entrando al volumen de control o si está saliendo del volumen de control. Consideramos que el signo del flujo que está entrando es negativo, mientras que el signo del flujo que está saliendo es positivo. Esto es un poco por la convención que señalamos cuando definimos el vector unitario perpendicular a un volumen cualquiera, en este caso el volumen de control, que es un vector unitario que se considera positivo si sale del volumen de control. Entonces, al utilizar esa convención para el vector unitario, resultaría que el flujo en la sección 2 está saliendo y por lo tanto le corresponde un signo positivo, mientras que el flujo en la sección 1 está entrando y por esa razón le corresponde un signo negativo, que es lo que aparece aquí como signo negativo en esta ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, en cuanto a la suma de las fuerzas, tendríamos que la fuerza F índice P es una suma vectorial, desde luego. La la fuerza F índice P es una fuerza que toma en consideración las fuerzas de presión eh, estática y las fuerzas de presión eh, dinámica. La fuerza de presión dinámica se obtiene cuando el flujo está chocando contra algún elemento que se haya colocado dentro del volumen de control. Cuando el flujo choca contra este elemento, la fuerza que se produce es una fuerza debida a que el flujo se está moviendo y por lo tanto, cuando colocamos un obstáculo va a chocar contra él. Entonces, son dos tipos de fuerza. La fuerza de presión estática es, digamos, como veíamos hace un momento, la presión hidrostática.
Y la fuerza de presión dinámica es si existen elementos contra los cuales el flujo puede estar chocando. La fuerza tangencial es la fuerza que se desarrolla en las fronteras del volumen de control. En este caso serían las fronteras sólidas del canal en las que se está presentando la fricción, una fuerza de resistencia al movimiento del flujo. Y la fuerza de cuerpo, que es la fuerza que depende del campo en el que esté ubicado el flujo. Normalmente el campo que nos interesa manejar es el campo gravitacional, y la fuerza que se estaría presentando en un campo gravitacional sería el peso del volumen de líquido. Entonces la fuerza de cuerpo sería igual a esa fuerza, que siendo una fuerza de cuerpo es entonces vertical, considerando que el sistema de referencia tiene un eje vertical, que es el eje Z, que coincide con la dirección que tiene la aceleración de la gravedad. Entonces, eventualmente podríamos tener una plantilla del canal con una pendiente muy pequeña, de tal manera que no existen fuerzas de cuerpo porque la componente del peso en la dirección horizontal es cero. Pero si la plantilla del canal tiene una pendiente importante, entonces habría que considerar que sí existe una componente de la fuerza de cuerpo. Bueno, entonces la ecuación de cantidad de movimiento para un flujo de tipo unidimensional la podríamos ver como la primera igualdad que tenemos aquí. O sea, la suma de fuerzas igual con ρ por Q por beta por V en la sección 2 menos beta por V en la sección 1. Si el flujo no es unidimensional, vamos a tener algunos ejemplos de eso. Si no es unidimensional, entonces lo que utilizaríamos sería la suma de fuerzas igual con la sumatoria de ρ por Q por beta por V. Este valor de ρ por Q por beta por V es lo que se conoce también como fuerza de inercia. Y esta fuerza de inercia se debe calcular entonces en las fronteras del volumen de control, sea que el flujo esté entrando o sea que el flujo esté saliendo por varias secciones. Bueno, por otra parte, el valor de beta, que aparece en estos dos términos y en este otro, este valor de beta está dado también en función de si se está utilizando la velocidad real o la velocidad media. Si se utiliza la velocidad media se comete un error. Beta corrige el error que se comete cuando en lugar de la velocidad real se toma la velocidad media. Y beta vale 1 entre el área de la integral doble de la velocidad entre la velocidad media elevada al cuadrado por el diferencial del área. ¿Sí? Vean la diferencia. En el caso de alfa, la velocidad entre la velocidad media está elevada al cubo. En el caso de beta, la velocidad entre la velocidad media está elevada al cuadrado.